Conocimientos básicos previos. Primero veremos qué es una función. Una función es la relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le otorga un único elemento del segundo conjunto o nada, como por ejemplo la siguiente función. Ahora veremos qué es una derivada. Una derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se le están cambiando o alterando sus valores iniciales. La derivada de una función se representa gráficamente con una línea recta superpuesta sobre una curva que vendría a ser la función en sí, como tenemos el ejemplo aquí. El valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiada la función se le llega a llamar derivada. Bueno, yo les voy a explicar sobre lo que es la utilidad. ¿Para qué sirve la función? Las funciones sirven para describir fenómenos ya sean físicos, económicos, biológicos, sociológicos o simplemente para expresar relaciones matemáticas. La derivada de una función. La derivada muestra la evolución de la pendiente en cada punto de los tablones a lo largo de la curva. Por otro lado, esta también permite calcular la pendiente a lo largo de la curva, lo que es su evolución o cambio de muchos fenómenos físicos. También se dice que se puede calcular puntos claves ahí donde la pendiente es cero. La derivada de orden superior. Su función es derivar las veces que sea posible, como por ejemplo, derivada de primer orden, derivada de segundo orden, derivada de tercer orden, derivada de cuarto orden, derivada de quinto orden, derivada enésima. ¿Cómo realizar una derivada? Yo les voy a decir más bien las reglas que se deben tomar en cuenta para realizar los ejercicios. Les daré su función y su derivada. De k siempre va a ser igual a 0. De a la x va a ser igual a ax por logaritmo natural de a. De e a la x va a ser x mismo. Y de x elevada a la n va a ser n por x elevada a la n menos 1. Del logaritmo natural de x abreviado lnx va a ser igual a 1 sobre x. De coseno de x va a ser igual a menos seno de x. De seno de x va a ser igual a coseno de x. De tangente de x va a ser igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x, o si no también secante al cuadrado de x. De cotangente de x va a ser igual a menos 1 sobre seno al cuadrado de x, o si no también menos cosecante al cuadrado de x. Propiedades. Asimismo, como la vez anterior, les daré la función y la derivada. De suma, f es igual a g más h. Es derivada de f es igual a la derivada de g más la derivada de h. De multiplicación, f es igual a g por h. Es derivada de f es igual a derivada de g por h más g por la derivada de h. De división, es igual a g sobre h. Es derivada de f es igual a derivada de g por h menos g por la derivada de h sobre h al cuadrado. De la constante por una función es igual a k por g. Es derivada de f es igual a k por la derivada de g. F es igual a g que compone de h. Es derivada de f es igual a derivada de g compuesta de h por derivada de. Después de revisar la teoría, vamos a ver algunos ejercicios para que nos quede claro cómo hacer una derivada. Comencemos. Tenemos la función f de x es igual a 5. Recordemos la propiedad. Cuando es un término independiente, la derivada siempre va a valer 0. Entonces, función derivada de x quedaría 0. Continuemos. Tenemos esta función. Menos 2x más 2. No se preocupen cuando vean dos términos diferentes. Cuando es una derivada, les toca derivar uno por uno. En este caso es una resta porque sus dos signos son diferentes. Entonces, recordemos que la derivada de un término independiente es 0. Por tanto, ese se elimina. Y que cuando una variable tenga de exponente 1 y está acompañada de un coeficiente, solamente se elimina la variable. Por lo tanto, tendremos que f de x es igual. Se elimina la x menos 2 y esta se vuelve 0, que no se respira. Y ahí queda la derivada. Nunca nos olvidemos de poner la comilla.
porque ahí significa que es derivada. En este de aquí parece largo y complejo, pero es sumamente fácil, porque aplica solamente dos reglas de derivada: cuando la variable tiene exponente diferente de 1 y cuando el término es independiente. Aquí hay 4 términos, entonces se los va a hacer por separado. Función derivada es la siguiente: cuando es una variable con un exponente diferente de 1, el número del exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. Por ejemplo, en esta quedaría 4 que pasa a multiplicar, como esta tiene coeficiente 2, se multiplica por el 2. Entonces nos quedaría 8x y se le resta 1 al exponente. Sigamos. Más. Aquí quedaría 3x al cuadrado. Continuamos. Menos 2x y el término independiente que se limita. Ahí quedaría la función. Sigamos con ejercicios más complejos que necesitan la propiedad de la división. La propiedad de la división dice que tenemos dos funciones. La primera función, que es la de arriba, y la segunda función, que es la de abajo. La propiedad dice la primera derivada, que quedaría 3x al cuadrado más 0, que no se le escribe, por la segunda sin derivar. Como es división, es menos la primera sin derivar, x al cubo más 2. Recomiendo cuando haya de esta forma poner en paréntesis, porque aquí viene una multiplicación por la segunda derivada, que quedaría 0 porque es un término independiente, entre la segunda al cuadrado, 9. Sabemos que esta se elimina automáticamente porque hay un 0 aquí, entonces chao. Nos quedaría la función 9x cuadrado entre 9. No olvidé de poner la función de x, pero no importa. Aquí podría quedar la respuesta, pero como en matemáticas siempre se aconseja dejar en el mínimo valor posible. Como si se puede simplificar, simplifiquemos. 9 a 1, 9 a 1, nos quedaría 9x cuadrado como la respuesta de esta deriva. Comencemos con esta que se ve un poquito más difícil que la anterior, pero de hecho es el mismo procedimiento. Primera función, segunda función. La primera función derivada, que es 0, por la segunda sin derivar, menos la primera por la segunda de derivada. 2 por 3, 6, x, 2 menos 1, 1. Quedaría ahí, entre la segunda al cuadrado. Aquí se eleva todo al cuadrado. Por ejemplo, sería 3 al cuadrado, 9x. Cuando es exponente de exponentes, se multiplican los exponentes. Ya 2 por 2, 4. Sabemos que esta queda 0. Entonces nos queda como resultado menos 6x entre 9x a la cuarta. Como ya dije, se puede dejar la función ahí, pero es recomendable reducirla al menor número. Aquí, tercera, como que sí se puede simplificar, tercera 2, tercera 3. Como son la misma variable, este se le resta uno del exponente y a esta también. Siendo que la función derivada nos quedaría 2 entre 3x al cubo. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de multiplicación. Les voy a explicar la propiedad. Y de igual forma se señalan las dos funciones, 1 y 2. La propiedad de la multiplicación es más fácil que la de la división. Empecemos. Sería la primera función derivada. 2 por 5, 10x, y esta que queda 0. Por, abrimos paréntesis, la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar. Recomiendo siempre poner los paréntesis.
por la segunda ya derivada. Abrimos paréntesis, quedaría 2x más 1, porque se elimina la variable, más 0, que no lo vamos a poner. Aquí no se divide sobre nada, entonces comenzamos a resolver los paréntesis. Se podría dejar ahí, pero no sería buena matemática hacerlo. Comencemos. Esto es 10 al cubo más 10x al cuadrado más 40x. Sigamos. Más 10x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x menos 3. También se podría dejar ahí, pero como dije, no es recomendable. Vamos a hacer términos iguales. 10x cubo más 10x cubo quedaría 20x cubo. Continuamos. Cuadrados más 15x cuadrado. Aquí ya hay una resta. 40 menos 6 es 34 positivo. X es menos 3, que no tiene nada. Así quedaría la derivada de esta función. Bueno, estas dos se resuelven de una forma súper fácil, por lo que tienen una propiedad directa. La derivada de esta función, recordemos que el 10 sirve como base. Esto es a elevado a x. La derivada de esta función es el mismo valor, pero por el logaritmo natural del valor base. Entonces, la derivada de esta función sería 10x elevado a la raíz, 10 elevado a la raíz de x por el logaritmo natural de 10. Continuemos. Esta e representa exponencial, que también tiene una forma directa de expresarse. La derivada de esta función es igual cuando la base es e y de exponencial se conserva todo. Es decir, que la derivada es igual a la función. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya quedado claro el tema. Hasta pronto.